Mi hijastra me dejó en vergüenza en la cena después de que intenté darle una lección sobre su madre. Yo pensé que tenía el control. Estaba completamente equivocada. Dejé a mi madrastra muriéndose de vergüenza en la cena después de que intentó darme una lección sobre mi verdadera mamá. Pues mi madrastra, Karina, cree que es algún tipo de genia de la crianza. Se casó con mi papá cuando yo tenía 12 años y, de la nada, decidió que sabía todo sobre cómo criar hijos. Mi verdadera mamá falleció cuando yo tenía 8. Y Karina actúa como si eso le diera derecho a decir lo que quiera sobre ella. El viernes pasado, mi papá estaba trabajando hasta tarde, así que éramos solo yo, Karina y mi hermanita postiza, Emilita, cenando. Estábamos comiendo unos nuggets de pollo congelados bien tristes, porque Karina no sabe cocinar ni para salvar su vida. De la nada, empieza a decir que tengo que superar la muerte de mi mamá. Soltó literalmente: tu mamá ya se fue hace 5 años. Ya es hora de que dejes de usarla como excusa para tu actitud. Yo estaba ahí, comiéndome mi nugget, callada, cuando suelta esa bomba. Y luego remata: ¿sabes? Si tu verdadera mamá hubiera sido tan buena madre, tal vez te habría enseñado a tener mejores modales. Emilita solo miraba su plato, visiblemente incómoda. Le pregunté qué quería decir con eso, tratando de mantener la calma. Karina me dio esa sonrisita asquerosa y dijo: pues, una buena madre se habría asegurado de que su hija supiera respetar a la mujer que se hizo cargo de criarla. Ahí fue cuando exploté, pero no como ella esperaba. En vez de gritar o llorar, sonreí bien dulce y le dije: tienes toda la razón, Karina. Mi mamá sí me enseñó modales. Me enseñó a siempre decir la verdad. Karina se quedó medio confundida, y yo seguí. Como que las mamás de verdad no roban del fondo universitario de su hijastra para comprarse bolsos de diseñador. La cara se le puso blanca como papel. Y que las mamás de verdad no le dicen a su esposo que su esposa muerta fue probablemente una mala madre, solo porque le tienen celos a una mujer que lleva 5 años muerta. La boca de Emilita estaba abierta como un túnel. Y mi mamá definitivamente me habría enseñado que las madrastras buenas no llaman gorda a su hijastra a escondidas del papá. Saqué mi celular y empecé a revisar la galería. De hecho, tengo unas grabaciones buenísimas tuyas diciendo eso. ¿Quieres que las pongamos cuando llegue papá? Karina empezó a balbucear, intentando retractarse, pero yo no había terminado. Mi mamá también me enseñó que las mujeres que de verdad aman a sus familias no engañan a sus esposos con su entrenador personal. Ella perdió totalmente el color. ¿De qué estás hablando?, susurró. Encogí los hombros y mordí otro pedazo de nugget. Te vi la semana pasada besándote con Brad en el estacionamiento del gimnasio. Mi mamá me enseñó a fijarme en los detalles. Karina se levantó tan rápido que casi tumba la silla. Mentira, no puedes probar nada de eso. Solo sonreí y dije: mi mamá también me enseñó otra cosa. Me enseñó que la verdad siempre sale, sobre todo cuando papá llega y tenemos nuestra pequeña reunión familiar. Emilita nos miraba como si estuviéramos locas. Karina estaba prácticamente temblando, tratando de averiguar si estaba mintiendo. La mejor parte: no estaba mintiendo ni un poquito. Salió corriendo del comedor y azotó la puerta del cuarto. Emilita siguió mirándome y susurró: ¿todo eso es verdad? Asentí con la cabeza. Madres, mi mamá está jodida. Cuando mi papá llegó, 1 hora después, Karina seguía encerrada en el cuarto, diciendo que le dolía la cabeza. Le mostré las grabaciones y le conté todo sobre el entrenador. Empezó justo después de que papá se fue a trabajar. Estábamos solo Karina, Emilita y yo en la cocina de aquel piso en Madrid, decorado con fotos familiares, de mi madre incluida. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de algo sombrío que no sabía identificar del todo. Preparábamos nuggets de pollo, porque era lo único que Karina era capaz de cocinar sin quemar nada. Yo masticaba en silencio, pensando en mi madre, cuya ausencia se sentía fuerte en cada rincón. Karina rompió el silencio con arrogancia. Tu mamá ya se fue hace 5 años. Ya es hora de que dejes de usarla como excusa para tu actitud. Aquella actitud retumbó en mis oídos como un puñal. Respiré hondo y dije solo: ¿qué quieres decir con eso? Intenté no temblar, pero mis manos apretaban los cubiertos con fuerza. Con una sonrisa gélida, Karina añadió: una buena madre habría enseñado buenos modales, respeto por quien te crió. Vi de reojo a Emilita, que bajó la mirada, incómoda, temerosa de opinar. Esos pequeños momentos de complicidad entre nosotras eran lo único puro que quedaba en medio del caos. Pero yo había aprendido de mamá que la verdad podía ser nuestra mayor arma. Sonreí suavemente y dije: tienes razón, Karina. Mi madre sí me enseñó modales. Me enseñó a decir siempre la verdad. Vi su rostro atrapado en confusión. Respiré hondo y seguí.
Me enseñó que las madres de verdad no roban de la cuenta universitaria de su hijastra para comprarse bolsos de lujo. Un silencio absoluto se adueñó del cuarto. El rostro de Karina palideció. Respiré más hondo y añadí con voz clara que las madres de verdad no hablan mal de su esposa muerta solo por celos. La boca de Emilita se abrió sin que saliera ningún sonido. Karina se quedó rígida, temblando por dentro, mientras yo continuaba con calma calculada. Y mi mamá me enseñó que no se llama gorda a su hijastra a escondidas. Sacudí mi celular. De hecho, tengo grabaciones tuyas. ¿Quieres escucharlas cuando papá llegue? Karina gagueó. No es cierto. Eso no sale. Estás mintiendo. Yo di un paso hacia ella. Mi mamá también me enseñó que no se engaña al marido. ¿Sabes? Te vi besándote con Brad en el parking del gimnasio la semana pasada. Sus ojos se abrieron de golpe. Intentó negar con la mirada seca de la vergüenza. Yo respiré con serenidad. Mentiras no, Karina. Pruebas. De pronto, estalló. Se levantó como un resorte y tiró la silla. ¡Eso es mentira!, gritó. Yo no dejé que se desmoronara la narración, porque sabía que estaba todo documentado. Le solté la frase que guardaba para el golpe final. Mi mamá me enseñó que la verdad siempre sale, especialmente cuando papá llega y vemos con quién tenemos que hablar. Sentí el peso de sus miradas. Emilita me temblaba al lado. Karina estaba derrotada, aterrorizada. Mi corazón latía con la frialdad de quien ha esperado este momento por años, encapsulando rabia, dolor y deseo de justicia. Justo entonces, el timbre. Papá. Karina, pálida, se derrumbó en la silla temblando. Yo me acerqué a la mesilla, sujeté el celular y le susurré al oído. Solo espera. Y mientras sonaba la puerta, un nudo me subió a la garganta. Todo el esfuerzo emocional, la rabia acumulada y el amor por mi madre me habían traído hasta aquí. Estaba a punto de salir el juicio final, la llegada de mi padre. Papá entró con paso cansado, colgando las llaves en el gancho junto a la puerta como siempre hacía. Llevaba ese abrigo gris que usaba los días de oficina larga y se frotaba la cara como si intentara quitarse el peso del mundo. No había visto aún el campo de batalla emocional que nos envolvía. Emilita seguía en silencio, inmóvil en su silla. Y Karina se había quedado con la mirada vacía, los ojos vidriosos, las manos cruzadas temblando en su regazo. Yo me levanté despacio, cogí el móvil de la encimera y caminé hacia papá. Su mirada se posó en mí, notando de inmediato que algo iba mal. ¿Qué ha pasado?, preguntó frunciendo el ceño. Le ofrecí el teléfono sin decir palabra. Reproduje la primera grabación. Su voz, clara como el cristal, llena de desprecio, soltando: «Esta niña está gorda, malcriada, y si su madre no la dejó enseñada es porque tampoco valía tanto como decís». Papá se quedó inmóvil. Solo se escuchaba su respiración. Miró a Karina, que intentaba levantarse, balbuceando: «Antonio, eso está fuera de contexto». Estaba frustrada. «¿Fuera de contexto?», murmuró él, con una voz tan fría que sentí que el aire se congelaba en la sala. Pasé a la segunda grabación. Su tono burlón, hiriente. «No me importa lo que diga esa niña. El dinero lo saqué yo porque lo necesitaba. ¿Para qué quiere tanto si ni siquiera va a entrar a la universidad?». Y luego la tercera. Un audio tomado en la cocina, mientras Karina hablaba por teléfono. «Antonio todavía llora por esa muerta. Si supiera la clase de madre que fue, no estaría tan obsesionado». Papá se derrumbó en la silla del comedor. Su rostro se transformó de incredulidad a furia. No le gritaría aún. Él era de esos que primero se callan, y cuando estallan, nadie se salva. «¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome, Karina?», preguntó con un hilo de voz. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas limpias. Eran calculadas, teatrales. «Antonio, yo lo hice todo por esta familia. Me sentía sola, me despreciabas. ¿Y por eso robaste el dinero de mi hija? ¿Por eso insultaste a su madre? ¿Por eso te besaste con el entrenador?». Karina lo miró como si le hubieran disparado. «¿Quién te ha dicho eso?». «No me lo dijeron. Lo vi», dije yo. «Tengo las fotos, están en mi móvil». Papá no dijo nada. Se levantó lentamente y se fue al despacho. Karina intentó seguirlo, pero él cerró la puerta con un portazo. Emilita seguía temblando. Me senté a su lado y le acaricié el brazo. «No quería que lo supieras así», le dije en voz baja. Ella tragó saliva. «¿De verdad lo viste con tus propios ojos?», asentí. «Y también tengo mensajes. Muchos». No dormimos esa noche. Papá tampoco salió del despacho. A la mañana siguiente, antes de irse al trabajo, me dejó una nota en la mesa. «Te creo. Esta noche hablaremos los tres. Guárdalo todo». Karina no bajó a desayunar. Emilita se encerró en su cuarto. Yo, en cambio, fui al colegio con la frente en alto. Sabía que esto era solo el inicio.
Ya no era la niña que lloraba en silencio por una madre perdida. Ahora era alguien con una misión. Esa misma tarde, al volver a casa, encontré el sobre. Estaba en la mesa de mi habitación. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito a mano, con una letra que reconocí al instante, la letra de mamá. El sobre estaba justo donde lo vi, sobre la mesa, encima de mis cuadernos de literatura. No tenía sello, ni remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí al instante, aunque hacía años que no la veía. La letra de mi madre, firme, delicada, como ella. La tomé con las manos temblorosas, sintiendo cómo la sangre se me agolpaba en las sienes. Lo abrí despacio. Dentro había una carta, escrita con tinta azul. La fecha en la esquina superior izquierda me hizo detenerme. 15 de enero de 2020, justo un mes antes de que muriera. Mi estómago se revolvió. «Mi niña», empezaba, «si estás leyendo esto, es porque tu padre ha considerado que ya estás lista. No sé si te lo dio en tu cumpleaños número 18, como acordamos, o si algo cambió. Pero quiero que sepas que escribo estas palabras con amor, con miedo y con la esperanza de que algún día entiendas todo». Me senté en el borde de la cama, sin poder apartar los ojos del papel. La carta continuaba con recuerdos de cuando era pequeña, de cómo me gustaba esconderme en el armario con mis peluches, de cómo cantábamos juntas mientras cocinábamos. Pero pronto, el tono cambió. Hay cosas que tu padre nunca supo, cosas que no quise que cargara mientras intentaba seguir adelante. Cuando conocí a Karina, no me gustó. No me gustó su forma de mirarte, ni cómo evitaba hablar de ti cuando yo entraba en las... La pillé 2 veces hablando por teléfono con alguien, diciendo que yo no duraría mucho y que era cuestión de tiempo. Intenté hablarlo con tu padre, pero él decía que eran celos, que debía confiar, que estaba exagerando. Tuve que detenerme. Mis manos temblaban tanto que la carta se movía. Me obligué a seguir leyendo. Si algo me pasara, busca a Clara. Ella sabe todo. Clara fue mi mejor amiga en la universidad. Vive en Zaragoza. Guardé sus cartas y nuestros diarios en la casa de mi madre. Y si alguna vez dudas de quién eres, recuerda esto. Tú eres mi legado. Tú eres lo que me mantiene viva. No permitas que nadie te haga dudar de tu verdad. Mi visión se nubló. No sabía si lloraba de rabia, tristeza o alivio. Todo ese tiempo había una carta, y Karina la escondió. Guardé el sobre bajo mi camiseta y bajé corriendo las escaleras. Karina estaba en la cocina, tomándose un café como si nada. Le puse la carta delante. Su cara perdió el color. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó. «No importa. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir escondiéndolo?». Ella tragó saliva. «Tu padre dijo que no era momento, que no necesitabas más dolor». Mentira. Ella la escondió. Lo vi en sus ojos. Mi madre sabía lo que eras desde el principio, y ahora yo también lo sé. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con pestillo y comencé a buscar a Clara por redes sociales. Me tomó menos de 1 hora. Una cuenta privada con una sola foto visible, un grupo de mujeres jóvenes en una cafetería, y entre ellas, mi madre, riendo, con una mano sobre el hombro de una mujer de pelo rizado. «Clara». Le mandé un mensaje. «Soy la hija de Isabel. Necesito hablar contigo. Es urgente». No esperaba respuesta inmediata, pero 5 minutos después apareció el mensaje. «Llevo años esperando esto». Cuando Clara me respondió, sentí que el aire en la habitación se volvió más denso. No era solo una frase cualquiera. «Llevo años esperando esto». ¿Esperando qué exactamente? ¿A mí? ¿A que alguien desenterrara la verdad? Algo se removió dentro de mí. Le escribí de inmediato. «¿Podemos hablar por teléfono?» «Claro. Envíame tu número. Llámame cuando estés sola». Esperé a que papá volviera del trabajo y se encerrara de nuevo en el despacho. Karina no se atrevía a bajar. Emilita cenaba en silencio. Y yo, encerrada en mi habitación, marqué el número. «¿Hola?», dijo una voz suave pero firme al otro lado. «Soy yo, la hija de Isabel». Hubo un silencio largo. Después escuché cómo Clara tomaba aire. «Eres igual que ella. Tu voz, tu tono. Es como escucharla otra vez». Mi garganta se cerró de golpe. No pude hablar por unos segundos. Me dejó una carta y te mencionaba. Dijo que sabías cosas que no contó a nadie. Sí, y ya es hora de que las sepas, pero no por teléfono. Esto es más grande de lo que crees. Me citó para el sábado en Zaragoza. Acordamos que nos veríamos en un café discreto, cerca de la estación de tren. Le prometí que iría sola. Esa noche apenas dormí. Pensaba en todo lo que podría descubrir, en todo lo que Clara podía saber. ¿Qué podía ser tan importante como para guardarlo en secreto todos estos años? ¿Qué relación tenía exactamente con Karina? Porque si mi madre temía algo, no era solo por celos, era por algo real. El sábado salí temprano. Le dije a papá que iba a una reunión escolar. Él asintió distraído.
Desde que escuchó las grabaciones, se había vuelto más distante, más silencioso. No con rabia, sino con una tristeza contenida que me dolía verlo cargar. Zaragoza me recibió con un aire fresco y cielo nublado. El café estaba en una callejuela tranquila. Clara ya me esperaba, sentada en la mesa del rincón, con una taza de té entre las manos. Cuando me vio, se levantó. Nos abrazamos. Fue como si una parte de mi madre me envolviera. «Estás preciosa», me dijo, con los ojos vidriosos. «Y fuerte. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Nos sentamos. Me contó cómo se conocieron en la universidad, cómo mi madre siempre fue la más valiente del grupo, la más noble. Y entonces llegó la parte que me heló el cuerpo. Karina también estudiaba con nosotras. La miré sin parpadear. ¿Qué? No era su amiga. Era una sombra. Siempre detrás, siempre envidiando. Cuando tu madre y tu padre empezaron a salir, Karina enloqueció. Tenía una obsesión con él. Y con tu madre, pero no en un sentido romántico. Era como si quisiera ser ella, tener su vida, su lugar. Eso es enfermizo. Lo es. Lo fue. Y cuando tu madre enfermó, Karina apareció de nuevo, fingiendo apoyo, ofreciendo ayuda, pero no era ayuda, era vigilancia. ¿Tú crees que ella tuvo algo que ver con su muerte? Clara me miró con un brillo extraño en los ojos. No tengo pruebas, pero tengo cartas. Tu madre empezó a sospechar que estaba siendo envenenada lentamente. Lo escribió. Y dejó pruebas. Las tengo en casa. Todo el café giraba en mi cabeza. Clara se levantó. Me tomó la mano. Ven, es hora de que veas lo que tu madre dejó para ti. Fuimos a su casa. Un piso modesto, lleno de plantas y fotos viejas. Me llevó al cuarto de invitados. Abrió una caja metálica debajo de la cama. Dentro, un montón de sobres, diarios, cartas, todas escritas por mamá. La primera carta decía: si estás leyendo esto, es porque Karina ha vuelto a hacer daño. No dejes que destruya lo que fui. No dejes que destruya lo que tú eres. Me quedé en Zaragoza, más de lo que había planeado. Clara me dejó quedarme en su casa esa noche. En realidad, no me lo preguntó. Simplemente dijo: no puedes irte sin entenderlo todo. Y tenía razón. Pasamos horas leyendo. Las cartas eran muchas, pero no eran repetitivas. Eran una historia, una confesión fragmentada, un mapa emocional del infierno que mi madre vivió sin que nadie, ni siquiera yo, se diera cuenta del todo. Y lo peor es que todas las piezas encajaban. Hoy me sentí mareada otra vez, después del té que Karina me preparó. Insistió en traerme algo natural para mejorar las defensas. Dijo que lo compró en una herboristería, pero no me fío. Anoche me costó respirar. Otra decía: Antonio sigue creyendo que exagero, pero Karina no es buena persona. No solo quiere mi vida, me odia. Y no sé cuánto más podré fingir que no lo noto. Al llegar a las últimas, noté un cambio en el tono. Ya no eran solo advertencias, eran preparativos. Le he dejado una copia de estas cartas a Clara. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Y tú, mi niña, tú tendrás que ser más fuerte que yo. Lloré en silencio. Clara me abrazó sin decir nada. Esa noche dormí en su casa, con la caja de cartas al lado de la cama, como si fueran un escudo. Y cuando volví a Madrid al día siguiente, ya no era la misma persona. Lo primero que hice fue hablar con Emilita. Ella seguía evitándome, como si tuviera miedo de lo que pudiera descubrir. La encontré en su cuarto, con los auriculares puestos, mirando al techo. Me senté en su cama sin pedir permiso. Tengo que contarte algo. No porque quiera destruir a tu madre, sino porque no quiero que destruyas tu futuro creyendo que ella es una víctima. Se quitó un auricular y me miró. No dijo nada. ¿Sabías que tu madre conocía a la mía desde antes de que muriera? Sacudió la cabeza. ¿Cómo? Eran compañeras de universidad. Y Karina la odiaba. No era celos cualquiera. Era enfermizo. Tengo cartas donde mi madre habla de sentirse envenenada. Sospechaba de Karina desde mucho antes de enfermar. Emilita palideció. Bajó la mirada. ¿Y crees que ella la mató? No puedo probarlo, todavía, pero estoy empezando a buscar cómo. Y tú tienes que decidir de qué lado quieres estar. Ella tragó saliva. Yo no sabía nada de eso, pero sí recuerdo cosas raras. A veces, cuando tú te ibas a dormir, mamá hablaba con alguien por teléfono. Se ponía nerviosa si entrabas en la cocina. Nos quedamos en silencio, hasta que Emilita me miró con una mezcla de miedo y lealtad. Te voy a ayudar. Ese fue el primer paso. El siguiente fue más grande. Fui con papá a hablar con un abogado. No le conté aún sobre Zaragoza, ni sobre las cartas. Solo sobre los movimientos bancarios sospechosos, sobre las grabaciones, sobre el robo de mi fondo universitario.
El abogado se llamaba Javier Murillo. Serio, profesional, pero con una mirada que se afiló en cuanto escuchó el nombre de Karina. ¿Karina Velasco?, preguntó mirando los papeles. ¿Estás segura? Asentí. ¿La conoces? Solo de nombre. Ha tenido problemas antes. Demandas laborales, manipulación de documentos, pero siempre logra salir limpia. Ese siempre se quedó flotando en el aire como una amenaza, como un aviso. Pues esta vez no, le dije. Esta vez va a salir sucia. Muy sucia. Murillo me miró de forma diferente, como si acabara de ver quién era en realidad. Entonces prepárate, porque si ella ha jugado sucio antes, no va a dejar que la destruyas tan fácilmente. Y justo entonces, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Respondí. Una voz masculina me dijo: «Sé que estás investigando a Karina. Deberías tener cuidado. Ella no es lo que crees. Y no estás sola en esto». Me quedé helada. La voz del otro lado de la línea era firme, masculina, pero también familiar de algún modo que no lograba identificar. «¿Quién eres?», pregunté con cautela. Hubo una breve pausa. «No importa mi nombre. Lo que importa es que tú y yo tenemos el mismo enemigo. Y si sigues sola, te va a destruir». Caminé hasta la ventana, mi corazón latiendo como un tambor. Afuera, la calle estaba vacía. Parecía un domingo cualquiera. Pero dentro de mí, algo se movía. El instinto, ese que heredé de mi madre. Y me decía que este hombre sabía cosas. «Dime algo que pruebe que no eres un loco más». Le solté. «Karina falsificó firmas en 2019 para sacar un crédito a nombre de tu padre. Está en los registros del Banco de Valencia. Ella hizo que lo cancelaran antes de que se notara. Tu padre nunca lo supo. Tú tampoco. Hasta ahora». Me senté en la cama, el móvil pegado al oído. «¿Cómo sabes eso?» «Porque trabajé para ella. Durante 1 año. Hasta que me jodió también». Silencio. «¿Fuiste su amante?» «No. Su asesor financiero». Esa palabra, asesor, encajaba con muchas cosas. Gastos extraños. Papeles que papá nunca entendió del todo. Firmas rápidas. Declaraciones confusas. «¿Qué quieres de mí?» «Lo mismo que tú. Que se sepa todo. Te envío pruebas. Pero si de verdad vas a seguir con esto, necesitas prepararte. Karina no solo juega sucio. Tiene contactos. Gente en la policía. En bancos. Incluso un juez». «¿Un juez?» «Sí. Y si tú piensas que con solo las grabaciones la vas a hundir, estás muy equivocada». Colgó. Y en segundos, me llegaron 5 archivos por correo electrónico. Escaneos de documentos bancarios, recibos, transferencias cruzadas, autorizaciones falsificadas. Todo con una carpeta llamada «Lo que tu padre no sabe». Salí del cuarto como una tromba. Papá estaba en el salón, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Se giró al verme. «¿Estás bien?» Le mostré los documentos. Se los pasé uno por uno. No hablaba. Solo le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. ¿Esto es real?» «Sí. Y no es todo. He hablado con alguien que trabajó con Karina. Dice que tiene gente que la cubre. Y que si no hacemos esto bien, nos va a aplastar». Papá cerró los ojos. Vi que por dentro se estaba cayendo a pedazos. Su orgullo, su confianza, su amor propio. Karina había manipulado todo. «¿Y qué propones?» «Empezar de nuevo, pero bien. Legal. Sin emociones. Con el abogado. Con pruebas. Con Emilita. Emilita está de nuestro lado. Y necesita saber la verdad». Esa noche llamamos a Javier Murillo. Le contamos todo. Le entregamos los nuevos archivos. Y él, por primera vez, dejó de parecer un abogado frío. Y se mostró impresionado. «Con esto, podemos iniciar una denuncia por fraude, suplantación de identidad y manipulación financiera. Pero os advierto, esto puede costarle la reputación a vuestro apellido, a vuestra familia». Papá me miró. Si hay algo que me enseñó Isabel, es que la verdad, aunque duela, limpia. Volví a casa con una calma que no sentía hacía tiempo. Me encerré en mi cuarto. Abrí el diario de mamá otra vez y leí la última página. «Si algún día decides vengarte, no lo hagas con odio. Hazlo con justicia, porque la justicia es lo único que deja cicatrices limpias». Y justo entonces, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué. Una piedra, con una nota pegada. Solo decía: «No sigas, o te arrepentirás». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama con la nota en la mano, la piedra aún en el suelo, como si fuera una reliquia maldita. El papel olía a humedad, como si hubiera sido guardado demasiado tiempo antes de ser lanzado por esa ventana. Al principio pensé que tal vez había sido una amenaza improvisada, pero algo en la caligrafía me resultaba meticuloso, fría, calculada, como si quien la escribió no tuviera prisa, como si supiera que el miedo necesita espacio para expandirse. A la mañana siguiente, le mostré la nota a papá.
Él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Esto ya no es solo un asunto legal. Es personal», le respondí. «Siempre lo fue. Fuimos juntos a ver a Murillo, el abogado. Él analizó la nota y, sin decirlo, entendimos que no era la primera vez que algo así ocurría en un caso suyo. No vayáis solos a ningún sitio. Nada de salir sin avisar. Y sobre todo, ni una sola palabra más con Karina. Si os provoca, silencio. Todo se irá al juzgado. Pero necesitaremos más. Necesitamos hundirla antes de que pueda mover sus piezas». Papá tragó saliva. Se notaba en su rostro que cada palabra que escuchaba sobre Karina era un cuchillo en su dignidad. Años de amor, de confianza, traicionados. Al salir del despacho, Emilita me esperaba en la entrada. Estaba de pie, con su mochila colgada y el rostro serio. «He encontrado algo». Nos sentamos en el banco del parque frente al bufete. Sacó su móvil y me mostró una serie de audios, grabaciones que había hecho en su propia casa. Algunas eran recientes, otras de hacía meses. En una de ellas, Karina hablaba por teléfono con una mujer desconocida. «Si no me dan ese dinero esta semana, hablaré con el juez directamente. Él me debe favores, y si tengo que inventar algo para cerrarles la boca, lo haré». En otra grabación, su voz cambiaba de tono. «La niña se está volviendo peligrosa. Ya no me mira con miedo, me mira con rabia. Y eso es peor». Me quedé mirando a Emilita. Le tomé la mano. «¿Estás segura de querer seguir con esto?» «Más que nunca. Esa mujer nunca fue mi madre, solo una mujer que me tuvo. Pero tú estás luchando por todas». Nos abrazamos. Ese fue el momento en que entendí que no estaba sola, que lo que estábamos haciendo no era solo por mamá, era por nosotras, por las hijas que crecimos entre mentiras. Días después, la denuncia formal se presentó en el Juzgado de Instrucción de Madrid, y Karina fue notificada. La noticia explotó en nuestro entorno como dinamita. Vecinos murmurando, amigas de ella alejándose, grupos de WhatsApp explotando. Esa noche, Karina irrumpió en casa. Papá estaba en el trabajo, Emilita y yo en el salón. Entró como un huracán, con la cara desencajada. «¿Qué coño os habéis creído? ¿Que esto es una telenovela?» Emilita se puso de pie, pero yo me adelanté. «Es la vida real, Karina, y en esta historia tú eres la villana, y las villanas, tarde o temprano, caen. No tenéis ni idea de lo que soy capaz. No, pero sabemos lo que has hecho, y eso es suficiente». Me empujó, fuerte. Casi caigo al suelo. Emilita gritó, y en ese momento apareció papá. Entró por la puerta justo a tiempo para ver cómo Karina me alzaba la mano. «Basta». Su voz fue un trueno. «Recoge tus cosas, Karina. Esta no es tu casa. No lo fue nunca». Karina se quedó paralizada. Por un momento pensé que suplicaría, pero no. Se giró, me lanzó una última mirada de odio y dijo: «Esto no ha terminado». Y entonces, esa misma noche, recibimos una carta del juzgado. No era sobre el juicio, era algo nuevo, una denuncia. Karina nos estaba demandando por difamación y acoso psicológico. La carta llegó en un sobre blanco, sin membrete, entregado en mano por un funcionario judicial. Llevaba el sello del juzgado de primera instancia de Madrid, y dentro, la bomba. Karina nos estaba demandando. A mí, a mi padre, a Emilita, por difamación, acoso psicológico y manipulación emocional. La muy descarada afirmaba que estábamos orquestando una campaña para destruir su salud mental y reputación. El colmo. Papá se quedó en blanco. Yo, en cambio, sentí que algo dentro de mí se activaba. Una furia fría, metódica, que ya no tenía miedo. Esa mujer no solo nos destruyó por dentro durante años, ahora quería hacerlo con leyes, con mentiras, con victimismo. Llamamos de inmediato a Murillo. Él leyó la demanda en silencio, pasando las páginas con precisión quirúrgica. Sus labios se apretaban cada vez más. «No tiene pruebas», dijo por fin, «pero sabe lo que hace. Esta denuncia es su forma de ganar tiempo, de presionaros. Si esto llega a juicio antes que la vuestra, puede poner en duda todo lo que habéis presentado. Necesitamos ir un paso por delante. Y rápido». Papá se hundió en el sillón del despacho. Murillo lo miró. «Antonio, con tu permiso, necesito que tu hija lidere esto. Ella tiene la mente clara. Tú necesitas procesar todo lo que ha pasado». Papá no dijo nada, solo asintió. Y así fue como me convertí oficialmente en la estratega de mi familia. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, recolección de pruebas y preparación de testigos. Emilita, Clara, incluso antiguos vecinos que recordaban escenas incómodas con Karina, se ofrecieron a testificar. Y entonces, un mensaje anónimo llegó a mi correo. No tenía texto, solo un video. Lo abrí. Era Karina, en una sala de gimnasio, discutiendo con Brad, el entrenador.
La imagen era de mala calidad, pero se les veía claramente. En el video, ella decía: «Si Antonio descubre lo del fondo, estamos jodidos». Y la niña está empezando a sospechar. Hay que hacer que se calle. Y Brad respondía: «¿Qué quieres? ¿Que le metamos miedo?» Lo que sea. Me quedé helada. No era solo traición. Era intención, malicia, peligro. Corrí a mostrárselo a Murillo. Él lo vio 2 veces. Esto cambia todo. ¿Podemos usarlo? No en público. No sabemos quién lo grabó, pero podemos usarlo en privado, para presionar. Para dejarle claro que si sigue con su farsa, saldrá a la luz. Y la gente no perdona eso. Papá, esta vez, fue quien habló. Usadlo. No quiero que esa mujer vuelva a caminar por esta ciudad con la cabeza alta. Y así, lo hicimos. La noche antes de la primera audiencia de su denuncia, Murillo le envió una copia del video a su abogado. En cuestión de horas, recibimos una llamada. «Karina quiere llegar a un acuerdo», dijo Murillo. «Está dispuesta a retirar su demanda si vosotros hacéis lo mismo». «¿Y dejarla libre?», pregunté, incrédula. «No exactamente. Ella solo quiere evitar el juicio público. Pero si nosotros seguimos con el proceso penal, no puede impedirlo». Me fui a caminar por el barrio, pensando. Y fue Emilita quien me dio la respuesta que necesitaba. Si la dejamos escapar esta vez, lo hará otra vez, a otra familia, a otra niña. Tenemos que acabar con esto. Así que al día siguiente, frente al juez, rechacé el acuerdo. Y por primera vez, vi a Karina descompuesta. No de rabia, de miedo real. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida. Pero no había ninguna. El juez ordenó que ambas partes presentaran todas las pruebas en una vista oficial. Fecha: 15 días. En 2 semanas, toda la verdad saldría a la luz. Esa misma tarde, Brad me escribió un mensaje desde un número oculto. «Quiero hablar, no con abogados, contigo. Yo también estoy harto de Karina». Brad quería hablar, solo conmigo, sin abogados, sin grabaciones, sin testigos. Me citó en una cafetería discreta, en el barrio de Chamberí. Acepté, no porque confiara en él, sino porque necesitaba saber hasta qué punto llegaba la podredumbre que Karina había sembrado. Llegué 10 minutos antes. Él ya estaba allí, con una gorra mal puesta y gafas de sol. Cuando me vio, se quitó ambos, como si en ese gesto quisiera decir: «No tengo nada que esconder». Nos sentamos frente a frente. Silencio. «No esperes que te disculpe», le dije. «No has venido aquí para eso». «No, lo sé. Solo quiero que entiendas algo. Yo no sabía todo. Al principio, Karina me vendió otra historia, que tu padre la maltrataba emocionalmente, que tú eras una hija tóxica, que vivía una vida de sacrificio y desprecio. Y yo le creí. ¿Y cuándo empezaste a acostarte con ella?». Me miró sin poder sostenerme la mirada. Meses después, todo se volvió confuso. Ella era intensa, manipuladora, pero también convincente. Me hacía sentir culpable por desconfiar, hasta que vi las cuentas, las mentiras, cómo hablaba de ti cuando no estabas, cómo te observaba, como si fueras una amenaza constante. Entonces lo entendí. ¿Por qué no lo detuviste? Porque era cobarde, y porque estaba atrapado. Ella tenía cosas mías, grabaciones, fotos. Me chantajeó más de una vez. Respiré hondo. Lo odiaba, sí, pero no mentía. Se notaba en la forma en que hablaba, en los vacíos entre sus frases. ¿Y por qué ahora? Porque sé que va a caer, y quiero que, cuando lo haga, sepa que fui yo quien le quitó la última carta. Sacó una memoria USB del bolsillo. «Aquí tienes todo. Grabaciones de nuestras conversaciones, las que ella no sabe que grabé. Mensajes, capturas, audios, incluso registros de transferencias que ella me pedía que hiciera por su cuenta. Todo. ¿Qué quieres a cambio?». «Nada, solo que no me metas en prisión. No más que lo necesario. Estoy dispuesto a testificar». Asentí. Tomé la memoria y me levanté. «Si mientes, me encargaré de que no puedas volver a pisar esta ciudad. Pero si dices la verdad, al menos podrás dormir tranquilo». Esa misma noche llevamos la memoria a Murillo. Tardamos horas en revisar todo. Las pruebas eran demoledoras. Conversaciones donde Karina planeaba manipular al juez, otras donde se burlaba del dolor de mi padre. Una, especialmente, me hizo temblar. No me importa que esa niña me odie, solo quiero que desaparezca. Si pudiera borrarla del mapa, lo haría. Isabel tuvo suerte de morir antes de verla convertida en esto. Cuando papá escuchó eso, rompió en llanto, por primera vez desde que empezó todo. Y fue ahí cuando decidimos que no habría vuelta atrás, que no aceptaríamos pactos, que iríamos hasta el final. El día del juicio llegó. Las cámaras de los medios nos esperaban en la puerta. El caso había salido en los periódicos locales.
Madrastra denunciada por desfalco y abuso emocional. Las miradas eran inquisitivas. Algunos nos reconocían, otros susurraban. Entramos al juzgado, yo con la cabeza en alto. Karina ya estaba allí, flanqueada por su abogado, vestida de blanco, como si eso pudiera borrar su pasado. Me miró con desprecio contenido. Yo solo la observé en silencio, como se observa a una sombra antes de que se disuelva con la luz. Y cuando el juez tomó asiento, su voz retumbó en la sala. Que comience la audiencia. La primera en declarar fui yo. Subí al estrado sin vacilar. La sala estaba llena. El juez, los abogados, los asistentes, periodistas silenciosos con sus libretas. Y frente a mí, Karina, sentada, intentando mantener la compostura, pero ya sin esa seguridad que solía vestir como armadura. Esta vez, la armadura tenía grietas, y yo iba a atravesarlas. Mi nombre es Lucía Romero García, y estoy aquí para contar lo que viví. No como una hija perfecta, ni como una víctima pasiva. Estoy aquí porque durante años callé, y ya no voy a callar más. Conté todo, con precisión, sin lágrimas innecesarias, con verdad cruda, desde los primeros comentarios hirientes hasta el robo del fondo universitario, desde los desprecios hacia mi madre fallecida hasta las pruebas encontradas en la memoria USB. Cada palabra fue un golpe seco en el suelo. No necesitaba gritar. La verdad tiene su propio volumen. Luego fue el turno de Emilita. Subió nerviosa, pero con los ojos claros, firmes. Mi madre me enseñó a tener miedo, a callar. Me dijo que debía odiar a Lucía, que era una manipuladora, una mentirosa. Pero yo crecí, y vi la verdad, y hoy quiero decirlo. Lucía fue más hermana que madre, nunca fue madre, y no quiero seguir el legado del miedo. Después, Brad. Su declaración fue la estocada final. Mostró correos, leyó mensajes, confirmó transacciones, admitió que fue cómplice, pero también víctima. Karina no amaba a nadie, solo el poder, solo el control. Incluso cuando decía amarme, era una forma de manipulación. Yo lo permití, pero ya no más. Murillo, nuestro abogado, cerró la defensa con una frase que aún resuena en mi mente. La justicia no es venganza, es equilibrio. Y hoy, este juicio no es solo por los crímenes cometidos, es por la dignidad robada, por una niña que perdió a su madre y casi pierde su historia. Karina no habló. Su abogado recomendó que guardara silencio, pero cuando el juez dictó sentencia, ella se quebró. La voz del juez fue firme. Karina Velasco García es declarada culpable de fraude, apropiación indebida y abuso emocional continuado. Se condena a 6 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos y devolución total de los fondos sustraídos. Sus gritos no me impresionaron, tampoco sus lágrimas, porque esta vez no eran de rabia, eran de derrota. La prensa explotó, pero yo no di entrevistas. Me alejé. Con Emilita, con papá, con Clara. Volvimos a casa, en silencio, pero por primera vez, un silencio limpio. Con el dinero recuperado, inicié un proyecto, una fundación para niñas que habían perdido a sus madres. La llamé Isabel Luz, en honor a ella, a lo que fue, a lo que me enseñó. Papá dejó su trabajo, empezó a dar clases en una escuela rural. Emilita vive conmigo y va a terapia. A veces tiene pesadillas, pero ya no se esconde. Murillo sigue siendo nuestro abogado. Se convirtió en un amigo. Me dice que tengo madera de jurista. Yo me río. Tal vez algún día, Brad desapareció. Se fue de Madrid. Me mandó una carta meses después. Pidió perdón. Dijo que haría las paces consigo mismo. Le respondí, hazlo, pero no vuelvas. Y Karina. Karina está en prisión, pero a veces aún sueño con ella. No con miedo, con lástima, porque al final, ella fue solo una mujer rota, que eligió romper a los demás en lugar de curarse. Yo elegí lo contrario, y si mi madre pudiera verme hoy, sé que me sonreiría, no por la victoria, sino por haber roto el ciclo.